Pregunta 1. Serie verbales. La secuencia de palabras se presentan en pares, con una relación de antonimia, en donde intranquilizar es antónimo de aquietar, por lo tanto, el antónimo de alarmar es apaciguar. Alternativa B. Pregunta 2 de serie verbales. Tenemos las palabras apotegma, sentencia y máxima. Estas palabras están en relación de sinonimia. Dentro de las alternativas, observamos que aforismo completa mejor la relación sinonímica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa E, aforismo. Pregunta 3. El eje temático de las ideas se refiere a la evolución de la legislación romana. La idea que se aleja del eje temático es la alternativa C. El derecho romano es el cuerpo legal más sólido y universal que ha creado la humanidad. Pregunta 4. Eliminación de oraciones. Del ejercicio se aprecia que el eje temático en las ideas es cómo la tecnología de la información y de la comunicación están provocando cambios profundos en la sociedad. Por lo tanto, la alternativa que se aleja al eje temático es la A. El conjunto de innovaciones tecnológicas se agrupan bajo el término TIC, que implica, entre otras cosas, el estudio, diseño y desarrollo de la información por medio de sistemas informáticos. Pregunta 5. Eliminación de oraciones. Del texto se deduce que el eje temático que predomina es cómo era la imagen de la Lima colonial. Por lo tanto, la alternativa que se elimina es la D. Los primeros vecinos limeños temían perder sus encomiendas por las disposiciones decretadas en las nuevas leyes de Indias. Comprensión de lectura, texto 1. Pregunta 6. ¿Cuál es la intención principal del autor? El autor argumenta que la ciencia griega se desarrolló a causa de la revolución intelectual que precede del saber oriental, sabios y filósofos que habían estado en Oriente. La idea principal del autor es que la ciencia griega tuvo como precedentes en el saber oriental. Por lo tanto, nuestra respuesta a la alternativa C surge de una revolución intelectual con precedentes en el saber oriental. Comprensión de lectura, texto número 1, pregunta 7. Nos piden el sentido contextual de la palabra silenciar. En el texto se afirma que movimiento y destrucción han contribuido a silenciar ecos y documentos que podrían informarlo. De lo expresado podemos entender que el término silenciar se entiende como eliminación de la información. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa de eliminación. Comprensión de lectura, texto 1. Pregunta 8. Nos pide por la idea incompatible según el texto. De acuerdo al texto, el saber griego tuvo como base el conocimiento oriental. Por lo tanto, la alternativa incompatible es A. La ciencia griega es un milagro histórico inexplicable. Comprensión de lectura, texto 1. Pregunta 9. Nos pide cómo se presenta el periodo anterior a la cultura griega en comparación al siglo VI a.C. Como podemos observar, el medio milenio anterior a este siglo VI es una de las épocas más oscuras e inciertas del Mediterráneo. Al parecer, las armas de hierro y el poder destructor que éstas le proporcionaron da a entender que la cultura griega se presenta como menos ilustrado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Comprensión de lectura, texto 1. Pregunta 10. El texto nos pide
¿En qué caso se podría hablar del milagro griego en el sentido habitual de la expresión? En el texto se hace referencia a que el milagro griego surge de un saber oriental. En este sentido, si se plantea el milagro griego en el sentido habitual de la expresión, quiere decir que su saber provenía de ellos mismos. Por lo tanto, la alternativa es E. La ciencia griega hubiese surgido al margen del saber oriental. Comprensión de lectura, texto 2. Pregunta 11. Nos pide, ¿cuál es el tema central del texto? En el texto el autor describe la forma como se produce la experiencia de tomar conciencia de las cosas. Por consiguiente, el asunto referente textual plantearía la descripción de la experiencia consciente. Alternativa B. Comprensión de lectura, texto 2. Pregunta 12. En el texto, ¿el término intrincada tiene sentido? Del texto se cita, lo que se siente es producto únicamente de una pequeña fracción de la intrincada respuesta de las neuronas del cerebro. Se puede entender que el sentido de la palabra intrincada es que estas respuestas no son simples. Esto quiere decir que es compleja. Por ello, nuestra respuesta es la alternativa D. Comprensión de lectura, texto 2. Del texto podemos entender que para Pánfil no existe método directo para estudiar la mente. Pregunta 13. Nos pide cuál es la idea incompatible con la perspectiva de Pánfil. Por ello, podemos afirmar que la respuesta pertinente es la B. La mente y el cerebro son estudiados con el mismo método. Comprensión de lectura, texto 2. Pregunta 14. De la lectura cabe deducir que la experiencia consciente se podría acceder. El autor plantea que la experiencia consciente solo es una pequeña fracción de todo lo que se puede percibir. Sin embargo, es posible acceder a esa fracción de la conciencia mediante la estimulación eléctrica de la corteza cerebral. Esto quiere decir que la experiencia consciente se podría acceder electrofisiológicamente. Por lo tanto, nuestra alternativa es la E. Pregunta 15. Si la actividad eléctrica de las neuronas reflejara fielmente la actividad consciente, en el texto se argumenta que se puede estimular eléctricamente el cerebro y que los sujetos estimulados evocan vivencias experimentadas en algún momento de su vida. Entonces, este procedimiento refleja en parte su actividad consciente, pero si esa actividad eléctrica fuera más original al reflejar la actividad consciente, sería factible estudiar de modo directo a la mente humana. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa D. Se podría estudiar directamente la mente humana. Comprensión de lectura, texto 3. Pregunta 16. El texto se refiere principalmente. A lo largo del texto se patentiza el desarrollo y justificación del asociacionismo. Además, se busca desacreditar a la razón priorizando los hechos, los cuales permitirán resaltar las nociones empíricas, es decir, las costumbres. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa E, fundamentación del asociacionismo y su relación con la costumbre y la lógica. Comprensión de lectura, texto 3. Pregunta 17. El texto, la palabra minar significa. Del texto, el efecto filosófico de estas teorías fue el de minar progresivamente la noción de razón. Por lo dicho, el término minar, usado connotativamente, busca desacreditar lo hecho por la razón. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa A, debilitar. Comprensión de lectura, texto 3. Pregunta 18. ¿Cuál es el enunciado incompatible según el texto? Por la información del texto podemos afirmar que Hume justifica sus principios y conocimientos
en la costumbre. Ella es la que en su aplicación sistematizada orienta el asociacionismo. Por ende, no podemos afirmar que Hume sostiene que la ciencia es un saber lógicamente necesario, porque refutaría lo afirmado por él. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa D. Hume sostiene que la ciencia es un saber lógicamente necesario. Pregunta 19. ¿Se puede deducir que el asociacionismo fue? Al afirmar que la vida mental, con sus implicancias filosóficas y psicológicas, pueden ser explicadas a partir de elementos indivisibles, se está justificando que de la combinación de ellos se puede orientar y fundamentar la experiencia. En suma, el asociacionismo busca resaltar la preponderancia de la experiencia empirismo. Por lo tanto, nuestra respuesta alternativa B, el sustento de la explicación del pensamiento empirista. Pregunta 20. Se infiere que respecto de la organización de la vida mental, el asociacionismo propugna el concepto de, puesto que el asociacionismo justifica su accionar por las múltiples relaciones que se establecen entre los elementos mínimos indivisibles, es necesario que en estos se presente una relación-posesión de ciertas características propias e inseparables, las que les permitirán su reconocimiento y validez. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa C, inmanencia. Pregunta 21. Del primer conjunto de datos deducimos que Carla es mayor que Félix, mayor que Lilia. Del segundo conjunto de datos deducimos también que Lilia, Eduardo y Lucía tienen la misma edad. Juntamos el dato alfa con el dato beta y se deduce que Carla es mayor que Félix, mayor que Lilia, y Lilia, Eduardo y Lucía tienen la misma edad. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Lucía es menor que Carla. Pregunta 22. Dividiendo el tiempo total 36 horas entre la duración de cada intervalo 4 horas, obtenemos 9 intervalos. Nos damos cuenta que el intervalo 1 termina en el término 2, el intervalo 2 termina en el término 3 y el intervalo 9 termina en el término 10. El número de bacterias al cabo de 36 horas es lo que debo encontrar en el término 10. Induciendo de manera lógica, tenemos que el término 1 es 10 por 2 a la 0, el término 2 es 10 por 2 a la 1 y que el término 10 es 10 por 2 a la 9, resultando 5120 bacterias, que es la alternativa B que nos piden hallar, 5120 bacterias. Pregunta 23. Raúl y el padre de Miriam visitan a las niñas y les dejan de propina 10 y 12. Con este dato deducimos que Raúl no es el padre de Miriam y que Raúl no dejó ni 10 ni 12 soles de propina. El siguiente dato me dice que Julio entregó de propina 15 soles. Por lo tanto, yo concluyo que Julio no pudo haber dejado ni 10, ni 18, ni 12 soles de propina y que tampoco puede ser Pedro, Raúl y Luis. Me está quedando solamente que Raúl es la persona que entregó 18 soles de propina. Y como al inicio me dicen que Raúl y el padre de Miriam entregaron propinas de 10 y 12, concluyo que Miriam fue la persona que recibió de propina 15 soles. Por lo tanto, Miriam recibió 15, Raúl dio 18. La respuesta es la alternativa A, 33 soles. Pregunta 24. Como la extracción se realiza al azar, trabajaremos en el peor de los casos. Así, sacamos 4 bolitas negras y sacamos 6 blancas al inicio, pues con ella no llegaremos a obtener 8. De los colores restantes, extraemos 7 de cada color, en el peor de los casos. Finalmente, la última bolita completaría un grupo de 8 bolitas del mismo color. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C, 32 bolitas.
Pregunta 25. Luis, Alberto y Mónica juegan 3 veces, con la condición de que el que pierda duplicará el dinero de cada uno de los demás. Todos pierden una vez. Al final del juego, Luis queda con 72, Alberto con 84 y Mónica con 42 soles respectivamente. Hay que tener en cuenta que la suma de estas cantidades siempre va a ser una cantidad constante, 198 soles. El último juego lo pierde Mónica. Significa esto que Luis tenía 36, Alberto tenía 42 y Mónica tuvo 120, para que la suma de las cantidades sea la constante 198. El segundo juego lo perdió Alberto. Significa esto que Luis tenía 18, Mónica 60 y Alberto tuvo 120 soles. El primer juego lo pierde Luis. Significa esto que Alberto tenía 60, Mónica tenía 30 soles y Luis tuvo 108 soles. Nos están pidiendo calcular cuánto tenía Luis más Mónica. La respuesta es la alternativa de 108 más 30, 138 soles. Pregunta 26. Me dicen que 6 máquinas hacen 6 chompas en 6 minutos. Nos están preguntando cuántas chompas podrán confeccionarse con 40 máquinas en 18 minutos. Notamos que la relación chompas-máquina y chompas-minuto es directamente proporcional. Significa esto, que a más minutos, más chompa podemos realizar. Como esta magnitud es directamente proporcional, el número de máquinas por el número de minutos entre el número de chompas siempre va a ser una constante. Reemplazando en nuestra ecuación, encontramos que la alternativa correcta es la alternativa C. 120 chompas se confeccionarán con 40 máquinas en 18 minutos. Sea X el número de polos, nos dice el problema que se compra a 96 la docena, entonces el costo será el número de polos entre 12 por 96. Luego para la venta, como nos dice que se vende a 24 el par, dividimos el número de polos entre 2, que nos da el número de pares, y eso lo multiplicamos por 24, y eso nos da la venta. Luego sabemos que la utilidad se obtiene entre la diferencia del precio de venta y el precio de costo. Reemplazando y resolviendo, obtenemos la alternativa B, 270 polos. Pregunta 28. Nos dice que 80 profesores de la Facultad de Matemáticas, 50 no practican ni fulbito ni atletismo, 18 practican fulbito, 5 practican fulbito y atletismo. ¿Cuántos practican solo uno de estos deportes? De los datos nos percatamos que la ecuación es x más 5 más 13 más 50, nos da como respuesta 80 profesores. Despejando, obtenemos que x es igual a 12. Por lo tanto, los que practican solo uno de estos deportes son 25. Alternativa A. Pregunta 29. El número de varones es al número de mujeres como 3 es a 5. Por criterio de proporcionalidad, el número de varones es 3K y el número de mujeres es 5K. La suma de las edades de todos los varones dividida entre la cantidad de varones me da el promedio de su edad, 40. La edad de todas las mujeres entre la cantidad de mujeres me da su promedio, 30. Operando y reemplazando decimos las edades de los varones más las edades de las mujeres me da 2700. Con esto concluyo que la alternativa correcta es la alternativa E. 80 personas las que asistieron a la asamblea. Pregunta número 30. Suponemos que compramos 12 caramelos a 12 soles. En la primera venta vendemos 3 caramelos a 3 soles más el 40% de 3 que es nuestra ganancia. En la segunda venta vendemos 2 caramelos a 2 soles más el 50% de 2 que es la ganancia. Debemos encontrar cuál es la ganancia de la venta de 7 caramelos para que la ganancia total sea el 30%. Planteamos nuestra ecuación y encontramos que la alternativa correcta es la alternativa D, 20. Pregunta 31. En la primera ecuación exponencial, 128 es 2 a la 7,
Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. En la segunda ecuación exponencial, x menos y es igual a 1, exponentes iguales. Resolviendo el sistema de ecuaciones, encontramos que la alternativa correcta es la E, 12. Pregunta número 32. Bueno, jóvenes, nos piden hallar cuántos pasajeros viajan en cada ómnibus. Pongamos que el ómnibus A vayan X pasajeros y en el ómnibus B 120 menos X. Luego nos dicen, si al trasladar 2/5 de los pasajeros hacia el ómnibus B se da la igualdad. Eso nos da en el dato. Al resolver esta ecuación, X es igual a 100. Por lo tanto, la respuesta es 20 y 100. La alternativa B. Pregunta 33. Máximo tiene X menos 5 fichas y Félix tiene X más 5 fichas. La intención es que cuando Máximo le pide a Félix 5 fichas, ambos tengan la misma cantidad, como aparece en nuestro cuadrito. Con estos datos, pasamos a la segunda parte. Cuando Félix le pide a Máximo 10 fichas. Entonces, planteamos nuestra ecuación, hallamos el valor de X y respondemos la alternativa correcta, que en este caso es 35. Pregunta 34. Nos piden con cuánto de dinero fue Teresa de compras. Teresa lleva 210 más que Luisa. Sea el dinero de Luisa X y el dinero de Teresa sería X más 210 de acuerdo al dato. Teresa gasta los 2/3 partes de su dinero, lo que es igual a los 5/4 del dinero que Luisa llevó. Operando la ecuación, X igual a 240. Por lo tanto, Teresa llevó 450 soles. Respuesta alternativa A, 450. Pregunta 35. Nos dice que la edad del padre es el cuadrado de la edad del hijo y que la suma de ambas edades es 42. Por lo tanto, encontramos que la edad del hijo es 6. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el cuádruple de la edad del hijo? Planteamos nuestra ecuación y encontramos que la alternativa correcta es la alternativa E, 4. Pregunta 36. Trazamos la perpendicular RS y encontramos dos regiones con áreas iguales. Notamos que A más B es la mitad del área total del cuadrado. El área del cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado sobre 2. Reemplazando, tenemos que el área del cuadrado es 120. Por lo tanto, el área asombrada es 60 metros cuadrados. La respuesta correcta es la alternativa D, 60 metros cuadrados. Pregunta 37. Trazamos las perpendiculares RF y la perpendicular ES, encontrando regiones con áreas iguales. Notamos que el área A más B más C es la mitad del área total del cuadrilátero. Por lo tanto, el porcentaje en área es el 50%. La respuesta correcta es la alternativa B, 50%. Pregunta 38. Si al lado del cuadrado CD le asignamos el valor de 2A, entonces AO y OD son iguales y el valor es A. El radio de la circunferencia OC por Pitágoras es A raíz cuadrada de 5. Muy bien. El dato dice que el área del cuadrado es 120, por lo tanto A cuadrado vale 30. Sabemos que el área del círculo es pi r cuadrado. Reemplazando, obtenemos que la alternativa correcta es la C, 150 pi metros cuadrados. Pregunta 39. AC vale 24, BD 13
M es punto medio de AC, por lo tanto, AM y MC valen 12. Por teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, BM vale 12. Por el teorema de Pitágoras, MD es igual a 5. El área del triángulo rectángulo BMD es base por altura sobre 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es 30 centímetros cuadrados. D. Pregunta 40. El dato nos dice que el rectángulo ABCD tiene un área de 720 metros cuadrados. Además nos dicen que FG vale 30 metros y GH 36 metros. El siguiente dato nos dice que BQ, AP, DR y DS tienen el mismo valor, en este caso X. Muy bien, el área del rectángulo entonces lo puedo encontrar de la siguiente manera. El lado BC, 36 menos 2X, multiplicado por el lado BA, 30 menos 2X, nos da el área total 720 metros. Encontramos los valores de X, 30 y 3. El único valor que cumple es X igual a 3, por lo tanto la alternativa correcta es la 3 metros. Pregunta 41. Tenemos la siguiente división y por teoría sabemos de que el resto siempre es menor que el divisor. El algoritmo de la división, dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Despejamos el resto de esta división y lo reemplazamos en la teoría inicial, encontrando que el valor de n está en el intervalo 3,3, 4,4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B, 4. Pregunta 42. En la pantalla tenemos el término en lugar general en el desarrollo de un cociente notable. Al ejercicio que nos presentan, le damos forma y encontramos que el número de términos es 7, el término que estamos tratando de localizar es el término 5, la primera base es x al cuadrado, la segunda base es 2. Si reemplazamos en el término en lugar general, encontramos que el término en lugar 5 es igual a 16x a la cuarta. Nos piden a nosotros el coeficiente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa de 16. Pregunta 43. El número propuesto va a ser igual a 0,62 cifras no periódicas y además cifras periódicas. Vamos a efectuar la operación y colocamos el número en función de base 2 y base 3. El exponente 2 es el que origina el número de cifras no periódicas. Por lo tanto, al igualarlo y hacer la operación correspondiente, encontramos que la alternativa correcta es la 6. Pregunta 44. Tenemos la cantidad de números entre 400 y 600 que son múltiplos 19. Haciendo nuestra operación encontramos que los números múltiplos 19 entre 400 y 600 están entre 22 y 30. Sacamos el número 23 por ser múltiplo de 23. Por lo tanto, la cantidad de números entre 400 y 600 múltiplos 19 que no son múltiplos de 23 es la alternativa E, 9. Pregunta 45. El polinomio está ordenado en forma ascendente. Por lo tanto, el exponente de su primer término, n más 5, es igual a 0, encontrando el valor de n igual a menos 5. Este valor lo reemplazamos en todo el polinomio y encontramos que el grado final del polinomio es 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C, 4. Pregunta 46. Restando las ecuaciones planteadas, se obtiene una nueva ecuación cuya raíz es la raíz común de las ecuaciones, es decir, x igual a menos b. Reemplazando y operando, encontramos que la alternativa correcta al ejercicio es la alternativa E, 5.
Pregunta 47. Si el gráfico no intersecta el eje X, entonces la función no tiene raíces reales. Como es cuadrática, su discriminante será menor que 0. Tenemos la función f de x. Hallamos su discriminante. B cuadrado menos 4a por c menor que 0. Utilizamos desigualdades, encontrando que el valor de n está en el intervalo entre menos 3 y 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B, 3. Pregunta 48. Cada sistema lo invertimos y lo disgregamos, obteniendo en cada uno de ellos la forma 1 sobre x más 1 sobre y igual a 1 sobre m. Todos los sistemas invertidos y disgregados los sumamos, obteniendo la relación planteada. Pero sabemos que 1 sobre x más 1 sobre y es igual a 1 sobre m. Reemplazamos y encontramos el valor de z. Efectuamos, la alternativa correcta es la alternativa E. Pregunta 49. Por proporcionalidad, BC vale 3A y AC vale 4A. Por datos, B vale 1, AD vale 6. Entonces, S es 3A menos 1 y DC 4A menos 6. Como ambos triángulos son rectángulos y cada uno de ellos tiene ángulo beta, el otro ángulo debe ser alfa. Utilizando semejanza, el caso ángulo, 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 lo que se opone a beta es igual a lo que se opone a alfa. Resolviendo, encontramos que A vale 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D, 8 metros. Pregunta número 50. Dibujamos la pirámide OABCD. Por dato, el segmento BM forma 30 grados con la base. En el triángulo OAC, por base media, OA es el doble de MN. En el triángulo rectángulo BNM, por triángulo notable, BN es igual a A raíz de 3, lo que nos da la longitud del lado del cuadrado A raíz de 6. Por teorema de las tres perpendiculares, ODC mide 90 grados. Por teorema de Pitágoras, en el triángulo OAD, OD es igual a A raíz de 10. Del dato, el volumen de la pirámide es igual a 32. El volumen es igual al área de la base por la longitud de la altura entre 3. Esto nos da A igual a 2. Nos piden el área de la cara OCD, que es igual al producto de las longitudes de los catetos sobre 2. Reemplazando, esto nos da la alternativa C, 4 raíz de 15 centímetros cuadrados. Pregunta 51. En la figura nos dan el trapecio y las áreas de las regiones PBC igual a 2 y APQE igual a 9. Por dato, Q es punto medio de CE y BD. Entonces, por relación de áreas, las áreas de las regiones BCQ, CQD y QDE son iguales. Por trapecio, las áreas de las regiones PBA y PCD son iguales. Esto nos da en la figura 2x más 2. Por teorema, en regiones trapeciales, los productos de las áreas opuestas son iguales. Nos queda una ecuación de segundo grado, 2x más 2 al cuadrado igual 2 por x más 11. Resolviendo, queda las raíces x igual menos 3 y x igual 3 medios. Considerando la solución positiva, nos piden el área de la región sombreada. Reemplazando, saldría 10 centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa, la A, 10 centímetros cuadrados. Pregunta 52. El punto menos 3,2 es punto medio de la cuerda MN que está incluida en la recta LC. Tras una perpendicular L que pase por este punto medio y por el origen de coordenadas. Notamos que L y LC son perpendiculares. En la recta L, como tengo dos puntos, hallo su pendiente, menos 2/3. Rectas perpendiculares, por teoría, el producto de pendiente vale menos 1, por lo tanto la pendiente de la recta LC, 3 medios. Como nos piden hallar la ecuación de la cuerda MN
que está incluida en la E recta LC, reemplazo en mi fórmula punto pendiente y la alternativa correcta después de responder o resolver es la C, 3x menos 2y más 13 igual a 0. Pregunta 53. Simplemente reemplazamos el valor del seno de 60 grados y seno de 30 grados. Seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2, seno de 30 grados, 1/2. Operamos, efectuamos y la alternativa correcta es la D, 1. Pregunta 54. En los dos primeros sumandos aplicamos el mínimo común múltiplo y encontramos lo siguiente. En el numerador aplicamos la identidad de Legendre. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Sabemos nosotros que cosecante al cuadrado es igual a 1 más cotangente al cuadrado. Reemplazamos en la expresión planteada y encontramos que la alternativa correcta, después de simplificar, es la E, 2. A ver, para ver cómo. Pregunta 55. Por condición del ejercicio, la suma de los ángulos vale 180 grados. De acá deducimos que A más B es 180 menos C. Reducimos el primer cuadrante donde el seno es positivo y el coseno es negativo. El seno del ángulo doble es igual a menos 1. Después de operar, encontramos que la alternativa correcta es la alternativa A, menos raíz cuadrada de 2. Pregunta 56. Nos pide señalar el uso correcto del punto y coma. Para ello es importante recordar que el punto y coma, entre otras funciones, separa dos proposiciones relacionadas entre sí. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la D. Ernesto escuchó a Beethoven, punto y coma, Cecilia, a Mozart. Pregunta 57. Nos piden hallar qué palabra ha sido formada por un proceso de parasíntesis. Recordando, una palabra formada por parasíntesis se da mediante la combinación de dos lexemas y un morfema derivativo, respectivamente. Analizando las alternativas, observamos que la palabra ropavejero está constituida de raíces ropa y vieja y el morfema derivativo ero. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la A, ropavejero. Pregunta 58. Nos pide señalar qué palabra está en relación de hipónimo y perónimo. La relación hipónimo y perónimo se establece entre dos palabras donde la significación de la primera está incluida en la segunda. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B. El lunes fue un día para mí. Pregunta 59. Nos piden elegir la alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas. Analizando las alternativas, observamos que en la A, la palabra ministro debe ir en minúscula por ser cargo público. Alternativa B, el nombre Rosario del Pilar, por ser nombre compuesto, la preposición debe escribirse en minúscula. En la alternativa C, la palabra esquizofrenia, por ser nombre de enfermedad, también debe escribirse en minúscula. En la alternativa E, la palabra doctor, por ser un nombre general, debe escribirse en minúscula. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Olga elevó una oración con mucha fe al Señor de los Milagros. Pregunta 60. Nos pide hallar qué función cumple el pronombre le. En la oración, Manuel le dijo adiós a María. Los pronombres átonos, le y les, cumplen siempre la función de objeto indirecto dentro de una oración. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, objeto indirecto. Pregunta 61. Nos pide hallar qué alternativa presenta verbo irregular. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse
modifican fonéticamente su raíz verbal y o desinencia. Para ello comprobamos conjugando la palabra contar con la primera persona en singular en tiempo presente, por lo cual observamos que la palabra contar presenta variación lexical. Por ello, la alternativa correcta es la E, contar. Pregunta 62. En la oración, José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil, nos piden hallar el sujeto. Hay que recordar que el sujeto de una oración se reconoce con las preguntas ¿qué más el verbo principal? ¿Quién más el verbo principal? O ¿quiénes más el verbo principal? Si aplicamos la pregunta ¿qué es muy difícil? Nos dará como respuesta recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, el sujeto es la B, recuperar el tiempo perdido. Pregunta 63. Nos piden hallar cuál es la figura literaria empleada en el verso no hay extensión más grande que mi herida. Si analizamos detalladamente, nos podemos percatar que la expresión presenta una exageración. Por lo tanto, tenemos que la alternativa correcta es la A, hipérbole. Pregunta 64. Con respecto a las cuitas del joven Werther, novela de Goethe, marque la alternativa que contiene la información correcta. Como sabemos, Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar que presenta la pasión frustrada del protagonista. Este se enamora de Carlota, quien está comprometida con Alberto. Al final, asume que este amor es vedado e imposible y terminará suicidándose. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. En esta obra, Carlota representa el amor imposible. Pregunta 65. ¿Cuál es el augurio en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en relación a los fundadores, que son los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán? Como se sabe, 100 años de soledad representa la cumbre de lo real maravilloso en la literatura hispanoamericana. Dicha técnica literaria incorpora el pensamiento mítico de los pueblos aborígenes de América en la realidad objetiva, unido a las técnicas de la vanguardia. En la novela 100 años de soledad, esta técnica se aplica perfectamente, pues los fundadores de Macondo temen que por ser primos y haber cometido incesto, se cumpla la creencia de que su hijo nazca con cola de cerdo, hecho que se termina cumpliendo al final de la novela. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, el nacimiento de un niño con cola de cerdo. Pregunta 66. ¿Cómo se denomina la familia compuesta por padres e hijos que conviven con otros parientes en el mismo hogar? La familia extendida se suele definir por algún lazo genético en común que queda fuera de la familia nuclear. Está compuesta por tías, tíos, primos y abuelos. Se puede rastrear en el pasado por muchas generaciones y pueden ser bastante grandes. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B, extendida. Pregunta 67. ¿Cómo se denomina a la capacidad de comprender el estado emocional de otra persona? La empatía es la capacidad para comprender y entender los estados de ánimo, emociones y sentimientos del otro. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la A, empatía. Pregunta 68. Juana, quien acaba de conseguir su primer empleo luego de terminar la universidad, está muy ilusionada con su próximo matrimonio. Desea tener hijos y destacar en su trabajo. ¿En qué etapa se encuentra? Recordando, la adultez temprana abarca el periodo de 20 y 40 o 45 años. Es un periodo donde los cambios están relacionados en muchos ámbitos. Por un lado, la culminación de la formación universitaria, el inicio y la consolidación en el campo laboral. Otro aspecto es el personal, donde se busca encontrar una pareja con la que comparta sus metas y sea un apoyo en la realización de sus objetivos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E, adultez temprana.
Pregunta 69. ¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte? Como se sabe, el Pacto de San José de Costa Rica ha sido suscrito por la mayoría de países miembros de la OEA, entre ellos el Perú. Este pacto establece la prohibición de la pena de muerte y la defensa de los derechos de las personas cuando el Estado atenta contra estos. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la D, el Pacto de San José de Costa Rica. Pregunta 70. ¿Qué organismo decidirá la controversia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile? La controversia sobre los límites marítimos entre Perú y Chile ha sido llevado al Tribunal Internacional de la Justicia de La Haya para que éste decida. Este Tribunal de Justicia es un órgano principal de la ONU. Perú y Chile, como miembros de la ONU, pueden someter su diferendo ante él, comprometiéndose a cumplir con lo que determine el tribunal. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Pregunta 71. La revista que contribuyó a fines del siglo XVIII a la difusión de las ideas ilustradas en el Perú fue el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue vocero de la Sociedad Amantes del País, cuyo presidente fue José Quijano y Carrillo y el secretario Hipólito Unanue. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa C, el Mercurio Peruano. Pregunta 72. ¿De qué o de quién dependió la producción agraria durante el imperio de los incas? Los Hatun Runas eran una gran mayoría de trabajadores en el imperio de los incas, quienes representaban a una gran masa de mano de obra, que en 1532 comprendía a 8 millones de habitantes aproximadamente. Estos eran organizados mediante formas de trabajo como la mita, la minca, el aini, etc. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa A, de la abundancia de mano de obra. Pregunta 73. La cultura lambayeque, llamada también, tuvo como dios principal a... La cultura lambayeque o sicán se desarrolló en el periodo cultural llamado el Intermedio Tardío, segundo desarrollo regional, donde florecieron los señoríos y las confederaciones de pueblos, con posterioridad a la desintegración de Huari. En Sicán, el dios principal fue Nailam, considerado el supremo protector. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, Sicán Nailam. Pregunta 74. El contrato Grace fue suscrito el 25 de octubre de 1888 entre el régimen del mariscal Andrés Avelino Cáceres y el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú. Este fue aprobado en 1889. Entre sus principales acuerdos tenemos la entrega de todos nuestros ferrocarriles por 66 años, la entrega de 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación por el lago Titicaca y el compromiso de pagar durante 33 años 80.000 libras esterlinas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la alternativa B, Grace. Pregunta 75. En la sociedad europea medieval, los señores feudales estaban obligados a, mediante la ceremonia de homenaje, el vasallo se comprometía a brindarle ayuda económica y militar al señor feudal. A cambio, el vasallo recibía protección por parte del señor feudal y un feudo. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa C, proteger a sus vasallos. Pregunta 76. ¿Qué consecuencia trajo en Egipto durante el Imperio Antiguo los privilegios de los gobernantes y sacerdotes? Durante el Imperio Antiguo se organizó un estado centralizado, el cual estaba encabezado por el faraón,
cuya autoridad estaba por encima de los sacerdotes y de los gobernantes de provincias. El imperio antiguo entró en decadencia debido al incremento de privilegios de los sacerdotes. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa E, debilitamiento del faraón y la ruptura de la unidad de Egipto. Pregunta 77. Una consecuencia del proceso de expansión realizado por Carlomagno fue la conversión al cristianismo de los pueblos conquistados. Esto era parte de la relación que había entre la Iglesia y el emperador, donde éste se comprometía a difundir y a cristianizar a los pueblos conquistados. La alternativa correcta es la conversión al cristianismo de los pueblos conquistados. Pregunta 78. La Revolución Francesa produjo cambios en lo político, económico y social. El cambio más importante fue: la revolución fue dirigida por la burguesía contra el absolutismo. En este proceso se plasmó las ideas liberales para cambiar las estructuras del antiguo régimen. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa B, el surgimiento del liberalismo. Pregunta 79. ¿Cómo se denomina a la distancia angular que hay en un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich? La longitud es la distancia angular medida en grados, minutos y segundos de cualquier parte de la superficie terrestre respecto al meridiano de Greenwich o base. Esta puede ser este u oeste y va de 0 a 180 grados. Por lo tanto, nuestra respuesta alternativa C, longitud. Pregunta 80. La lluvia, la nieve y el granizo son fenómenos naturales que se relacionan con la... Bien, recordando, la precipitación pluvial es un elemento del tiempo y el clima que se relaciona con la caída del agua desde las nubes, la cual puede ser líquida como la lluvia y sólida como el granizo y la nieve. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa D, precipitación. Pregunta 81. ¿Cuáles son los pilares conceptuales de desarrollo sostenible? Según el informe Brundtland de 1987, la definición de desarrollo sostenible se asumió en el tercer principio de la Declaración de Río de 1992 y es la siguiente: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Pregunta 82. Una de las características más saltantes del clima de sabana es presentar un régimen. Como se sabe, el clima de la sabana es el de tropical seco, el cual se caracteriza por tener una estación con lluvias abundantes, que alterna con una estación seca corta. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B, lluvioso abundante, que alterna con una estación seca. Pregunta 83. ¿Cómo se denomina la cantidad de dinero retribuida a un trabajador una vez deducidos los tributos de ley correspondientes? El salario es la compensación monetaria que recibe el trabajador por participar en la producción de bienes y servicios. Si a este salario se le reduce los tributos de ley, obtenemos el salario neto. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C, salario neto. Pregunta 84. La doctrina monetarista se desarrolla en los Estados Unidos en la década de los años 60, liderada por el economista Milton Friedman. Esta doctrina plantea que los problemas económicos, como la inflación, tienen su origen en desequilibrios de la cantidad de dinero
en la economía, por lo cual establece que el Estado debe controlar la cantidad de dinero circulante para evitar estos problemas. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la E, monetarista. Pregunta 85. ¿Cómo se denomina a la obligación financiera que contrae el Estado por préstamos o créditos percibidos específicamente de entidades extranjeras? La deuda externa es el conjunto de obligaciones financieras que contrae el Estado peruano por préstamos o créditos percibidos de los agentes económicos externos, gobiernos y entidades extranjeras. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa A, deuda externa. Pregunta 86. La ley de la oferta y la demanda se analiza en el equilibrio de mercado. Por ello, observamos la gráfica. Todo punto encima de equilibrio genera un exceso de oferta. Según esta gráfica, bajo este principio, si aumenta el precio de mercado de un bien, el ofertante se verá beneficiado, pero el demandante no. Entonces, aumenta la cantidad ofertada, pero caerá la cantidad demandada. Alternativa D. Pregunta 87. Los predicados verdadero y falso se aplican a... Un enunciado lingüístico predicativo puede ser considerado como proposición lógica cuando es susceptible de poder ser verdadero o falso. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C, proposiciones. Pregunta 88. ¿Cómo se denomina la teoría en donde Platón postuló la existencia del mundo de las esencias, distinguiéndolo del conjunto de las cosas sensibles? Para ello es importante recordar que la teoría de las ideas de Platón distingue dos modos de realidad, una la que llama inteligible y otra la que llama sensible. La realidad inteligible, a la que denomina idea, tiene las características de ser inmaterial y eterna. La sensible o visible, constituida por lo que ordinariamente llamamos cosas y que tiene las características de ser material, corruptible y que resulta no ser más que una copia de la realidad inteligible. Por lo tanto, la respuesta es la B, de las ideas. Pregunta 89. ¿Qué tipo de juicio es la expresión "toda guerra es mala"? Como se sabe, un juicio valorativo es aquel en que emitimos adjetivos subjetivos respecto a situaciones que te hace ver las diferencias sobre personas o cosas semejantes a la que estás analizando. Además, este se acompaña del acto valorativo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, valorativo. Pregunta 90. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa una actitud filosófica? Como se sabe, la reflexión sobre los actos morales, es decir, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe y no se debe de hacer, constituye la disciplina filosófica llamada ética. En consecuencia, es una reflexión filosófica. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E, reflexionar sobre los actos morales. Pregunta 91. Electrodinámica. Del gráfico, la intensidad de corriente eléctrica, 320 miliamperios. Nos piden determinar el número de electrones libres que atraviesa la sección recta de un conductor en un tiempo de 0.1 segundos. La intensidad de corriente eléctrica se determina con la ecuación carga sobre variación de tiempo, que a su vez es número de electrones libres por el valor absoluto de la carga de un electrón sobre variación de tiempo, reemplazando 320 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 1 sobre 1.6 por 10 a la menos 19, tenemos que n es igual 2 por 10 a la 17 electrones. Por lo tanto, la respuesta es A, 2 por 10 a la 17. Pregunta 92. Movimiento rectilíneo uniforme. La rapidez de la avioneta más la velocidad del viento me dan una velocidad final de 160 km por hora. ¿En qué tiempo recorrerá una distancia de 320 kilómetros? Reemplazamos tiempo igual espacio sobre velocidad y
encontramos que la alternativa correcta es la alternativa D, 2 horas. Pregunta 93, electrostática. Tenemos las placas de un condensador, la distancia entre ellas, su diferencia potencial, y entre las placas tenemos el campo eléctrico y la carga. Para hallar la fuerza que experimenta la carga entre las placas, primero hallamos el campo eléctrico, que es igual a la diferencia de potencial entre la distancia y cuyo resultado es 150 volt por metro. Para hallar la fuerza que experimenta la carga entre las placas, aplicamos la relación carga por campo eléctrico. Reemplazando y realizando operaciones, encontramos que la alternativa correcta es la C, 9 por 10 a la menos 4 newtons. Pregunta 94, tema densidad. La pregunta se refiere a la densidad y nos indican señalar verdadero o falso. Sabemos que la densidad es una propiedad intensiva que nos señala el volumen ocupado por una determinada masa. Entonces, a partir de esto, revisamos. La primera proposición es incorrecta, porque la fluidez no se mide por la densidad, sino por la viscosidad. La segunda proposición es verdadera, porque la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la masa. Tercera proposición, falsa, porque la densidad se expresa como masa sobre volumen y no masa por volumen. Por lo tanto, la respuesta es la E. Pregunta 95. ¿Qué causa el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera? El efecto invernadero es un fenómeno donde se retiene parte del calor que la Tierra emite normalmente. Este es un fenómeno natural que se ha venido incrementando por la acumulación del dióxido de carbono, principalmente de origen antropogénico, automóviles, quema de desperdicios, incendios forestales y respiración de las plantas en el aspecto natural, además de la presencia de metano y vapor de agua. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la D, efecto invernadero. Pregunta 96, soluciones. Nos piden la masa del ácido sulfúrico en gramos. Con los datos calculamos la masa molecular del ácido sulfúrico, 98, la normalidad es datos, 0,1, y el volumen que es dato en litros, 0,04 litros. Para el ácido sulfúrico el valor de T es 2, por lo tanto la molaridad es 0,05. Sabemos que la molaridad es número de moles sobre volumen. Como conocemos la molaridad y el volumen, calculamos el número de moles, 0,002. El número de moles es masa entre masa molar, siendo la masa final 0,196 gramos. Por lo tanto, la respuesta es A. Pregunta 97. Los niveles de organización de los seres vivos se dividen en tres: químico, biológico y ecológico. Dentro de ellos, el nivel biológico se subdivide en celular, tisular, organológico, sistemático, etc. El subnivel sistemático es un conjunto de órganos asociados para cumplir funciones específicas. Por lo tanto, los riñones, vejiga y uretes son órganos del sistema urinario. Por ello, nuestra respuesta es la alternativa B, un sistema. Pregunta 98. ¿Cuál es el proceso que permite explicar la evolución según el modelo darwiniano? Dentro de las teorías evolutivas tenemos el darwinismo, en el cual Darwin consideró que los organismos vivientes son el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de especies preexistentes, mediante un cambio gradual a través de un mecanismo denominado selección natural. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E, selección natural. Pregunta 99. ¿Cuál es el tejido que permite la absorción de agua y sales en las raíces? En la raíz, la absorción del agua tiene lugar principalmente a nivel de los pelos absorbentes de la zona pilífera.
Estos pelos absorbentes son modificaciones de la epidermis, el cual es un tejido adulto de protección de una planta. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C, epidérmico. Pregunta 100. La presencia de permite a los peces subir a la superficie o sumergirse a grandes profundidades. Los peces óseos poseen diversas características como esqueleto óseo, boca terminal, etc. La vejiga natatoria es un órgano que controla la flotabilidad de los peces osteícteos o teleósteos, la cual se ubica por encima del esófago y por debajo de la columna vertebral. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, vejiga natatoria óseos.